en la última investigación que hemos realizado de drogas y escuela. Yo llevo trabajando, como Lourdes ha dicho, tiene un currículo extenso, pero tiene un currículo extenso no es porque sea especialmente listo, es porque soy especialmente viejo, no pasa nada más. Entonces, claro, acumulando año a año, ir haciendo cosas, pues vas acumulando currículum, pero no eres ningún... Y una de las cosas en las que primero colaboré en los años 80, principios, en el curso 81-82, fue una primera investigación sobre el consumo de drogas en Donosti, en la ciudad de Donosti, San Sebastián, con escolares. En esa investigación empezamos a situar un poco el problema. Muchos de vosotros os acordaréis, algunos sois muy jóvenes y no lo habéis vivido, pero muchos lo habéis vivido, la época de finales de los 70, principios de los 80, donde hubo muchas personas afectadas por el consumo de drogas, sobre todo por la heroína, que se extendió en la comunidad autónoma con bastante fuerza. Eso dio lugar a una intervención gubernamental muy potente, desde el mismo gobierno vasco, que promocionó una serie de recursos y sacó adelante centros de tratamiento, tanto públicos como privados apoyados económicamente, muchos de los cuales se mantienen, como pues en el caso en el que trabaja actualmente Ainhoa y donde trabajé yo también, que fue la Fundación Etorquincha. Hay otros, Fundación Gizakia, y hay otros esparcidos, Agipaz, en Donosti y tal. Eso facilitó la creación de una respuesta bastante eficaz, o por lo menos seria, desde el punto de vista científico, un poco con respecto a las toxicomanías. Pero esos modelos de consumo de las toxicomanías han ido variando. Y una de las cosas que se percibe en los últimos años es el cambio hacia determinados consumos, hacia determinadas problemáticas diferentes y, entre otras cosas, la extensión, o digamos, de dos sustancias que son muy accesibles, que son el alcohol y el cannabis. Y hoy lo que nos trae un poco a colación es el consumo de cannabis. Esta investigación se realiza con el patrocinio del Gobierno vasco. En los últimos años, el Gobierno vasco, antes la antigua Dirección de Adicciones y después la Dirección de Salud Pública, han apoyado investigaciones periódicas en el campo de la epidemiología de drogas. Una de ellas es la que se lleva en la actualidad desde Deusto, que llamamos Drogas y Escuela, y es la novena investigación, la que hemos realizado este año. Ahí se ve un poco las cantidades, para que nos demos una idea del consumo de cannabis en las 3 mediciones que se hacen. Se hacen 3 mediciones, que son... ¿Se ve? Sí. Pero si yo... el chirimbolo no se ve. Pero bueno, digo porque a lo largo de la vida, durante el último año y durante el último mes. Es un sistema que se acordó para medir el consumo de sustancias, de todas las sustancias, en el año 94 o así aproximadamente. De hecho, en la investigación que se hizo en el año 96 ya se utiliza este sistema. Nosotros veníamos utilizando otro y al final hubo un acuerdo internacional, primero a nivel nacional y a nivel internacional, de seguir un poco este sistema. Como veis un poco, aquí hay un porcentaje, esto se refiere a chicos y chicas, alumnos desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller, segundo de FP de formación profesional de grado medio y segundo de formación profesional básica. Como veis aquí hay este 3,3 del final, ese 3,3 que veis ahí en la esquina derecha, ese significa que es más o menos un 3,3, es decir, una de cada 30 personas entre esas edades, de 12 a 20, 21 años, 22 años, que recoge la encuesta, personas que consumen cannabis todos los días. Esos son 40 más o menos, una de cada 30, es un 3,3, es una de cada 33. Evidentemente, como vamos a ver luego en las edades, varía bastante, ¿no? Hay un 25%, un 31%, es que aquí me parece muy pequeñito, un 31% los que han consumido alguna vez en la vida. Ese 31% que aparece aquí, de aquí, ahí en el cuadro, este cuadro pequeño, que no se ve, un 31%, es decir, una de cada 3 personas ha probado el cannabis entre esas edades, de 12
a 20 años aproximadamente. Digo porque las edades normalmente de estudios terminan a los 20 años, pero luego hay algunos descolgados repetidores, siempre te aparece un pequeño porcentaje de personas con 21 o 22 años aproximadamente. Bueno, pues es un tercio de la población. Un cuarto de la población lo ha consumido en el último año y un 15%, que es ese 16, que es uno de cada 15 aproximadamente, lo ha consumido en el último mes. Luego habría, no lo veis, pero aparecería en la semana un 7%, lo ha consumido en la última semana, y y esa misma cifra, que es el 3,3%, serían los que lo han consumido todos los días. Ese 3,3% significa una de cada tres personas. Aquí aparece un poco la edad media de inicio, que son 14 años. En realidad, 14 años es un poquito más tarde de los 14 años. Lo que pasa es que la pregunta es un poco engañosa. Nos sirve para hacer la serie, pero como comentario no es muy útil, por una sencilla razón. Nosotros preguntamos a personas de entre 12 y 18 o 20 años. Si vamos hay personas que comienzan a consumir más tarde, con lo cual rebajaría, o sea, crecería esa edad de inicio. Y solamente se cuentan, para sacar el porcentaje, para sacar la cifra, solo se cuentan las personas que han consumido. Las que no han consumido no. Por tanto, ahí hay una veremos un poco con las edades. Vale, bueno, pues eso nos sitúa un poco el problema. Tenemos un porcentaje muy alto de la población de adolescentes que va a probar el cannabis y un porcentaje relativamente pequeño, pero muy significativo, de personas que lo van a consumir todos los días. Aquí tenemos un dato un poco, bueno, voy a sacar es el mismo dato, es la diferencia de consumo entre hombres y mujeres. Como veis ahí en la vida, en el año, en el mes, en la semana y en el día. En general, consumen bastante más los varones que las mujeres. Pero yo quiero hacer referencia aquí a una cuestión. Y dentro de este análisis creamos una variable que era sexo con estudios. Sexo con estudios. Y lo que nos sale, veis aquí, que son las chicas de enseñanza de la formación profesional básica las que más consumen al día, las que más consumen a la semana, las que más consumen en el mes y las que más consumen en el año. Más que los varones. ¿Veis? Los varones están detrás, están debajo. Las mujeres de segundo de básica consumen al día, hay un 19% de mujeres de formación profesional básica que consumen cannabis al día, mientras que los varones, serían los varones de grado medio, no hay muchas diferencias entre grado medio y esto, y es un 15, un 16 y un 14%. ¿Veis ahí? Esos son, estos son los del día. Y nos pasa esto. Nosotros estimamos que ahí hay una problemática. Es decir, las mujeres van muy bien en los estudios. Las mujeres van bastante mejor que los varones en los estudios. Repiten menos cursos, sacan menos suspensos, sacan mejores notas. Hay una mejor conexión con los estudios, un mejor ajuste con el colegio, con los centros. Sin embargo, nos encontramos que las mujeres que tienen dificultades escolares van a tener como una especie de doble motivo de exclusión o de dificultad, una doble dificultad. Por un lado, son mujeres, y ya denota unas determinadas dificultades para determinadas cosas, no dificultades por ellas, sino dificultades socialmente impuestas, y por otro lado, un elemento muy negativo, van mal en los estudios. Y eso puede ser un elemento que favorezca estos consumos. Como sabéis, la formación profesional básica son aquellos centros formativos destinados a recoger a los chicos y chicas que no han terminado la secundaria obligatoria y por tanto no pueden pasar a la formación profesional reglada. Se quedan descolgados de la enseñanza y aquí desde mediados finales de los años 80 se crearon un sistema para tratar de formar a esa gente y de incorporarla al sistema educativo y tal, que fueron los centros de iniciación profesional, que luego después han terminado siendo en los últimos años como formación profesional básica y que les permite acceder si lo aprueban, a formación profesional de grado medio. Bueno, aquí tenemos dos
aquí expresado también a través de estos gráficos, los consumos de cannabis, el principio por edades, el de arriba representa las edades y el segundo, el de abajo, representa el curso. Si veis, hay bastante similitud. Sin embargo, en el curso observamos algunos niveles de consumo más altos, por una sencilla razón. Eso está representado generalmente por los chavales y las chavalas que repiten curso, que van mal, son un año mayor y entonces los niveles de consumo son un poco mayores. De tal forma que entonces, normalmente, aquí hay una correspondencia de la edad y los estudios y vemos que en los estudios los niveles de consumo son un poco más altos. Vienen fundamentalmente por esos. ¿Dónde nos encontramos un poco el gran salto? El gran salto nos encontramos entre los 14, estos años de 14, 15, 16 años. Ahí es donde se produce el gran salto. Por eso, cuando a veces aparecen los 14 años, la media de edad de inicio en el consumo, las edades, la proporción de chicos y chicas que con 14 años ha consumido es relativamente pequeña, es un 15,7%. No es pequeña para la edad, pero es pequeña para esa media de edad. Sin embargo, hasta los 17 años no superan la media de consumo. No superan más del 50% han consumido. Por tanto, en realidad, aunque se dice que la media de inicios está entre esos 14 y 15, tendríamos que hablar más de 16 años aproximadamente, sería más cercana, que es lo que nos indicaba otro dato que aparecía ahí abajo y que nos sale que es la mediana. Entonces, esto nos da un poco una idea de que, en principio, una de las variables que afecta al consumo, que son las dificultades escolares. De ahí también deducimos cómo el alumnado de formación profesional básica también tiene más dificultades y hay mayores niveles de consumo. También pasa otra cosa, como vamos a ver, aquí también nos ha pasado, perdonad, voy a ir para atrás. Aquí, por estudios, donde nos encontramos son los mayores niveles de estudio, son en estas cuatro últimas categorías. No se ve bien, pero ahí estarían los datos de aquí, pero aquí estarían los datos. Y estos datos son chavales que tienen aproximadamente la misma edad, pero están estudiando bachiller. Serían los dos primeros, estos dos primeros, seguidos de formación profesional básica y seguido de formación profesional de grado medio. Hay que decir una cosa muy importante en este caso. En la formación, mientras los consumos en función de los estudios aumentan, aquí no sé si podríamos, espera, perdone, si podríamos, mientras los consumos aumentan, es decir, si pasamos de primero de bachiller a segundo, son chavales con un año más de media, y el consumo crece, no lo veis ahí, pero pasaría, por ejemplo, en bachiller pasaría de un 47 a un 51, crece. Si vamos a la formación profesional de grado medio, crece de un 67 a un 71. ¿Qué pasa en formación profesional básica? Que baja, del 62 al 59. ¿Qué ocurre? Pues yo supongo que, y por otros datos que tengo indirectos, el consumo la formación profesional básica contiene a ese alumnado. Es un alumnado generalmente bastante problemático, con bastantes dificultades, y que la formación profesional básica le ayuda a contener. Y muchas veces en formación profesional no se trabaja el tema de drogas, sino sencillamente lo que el chaval va a estar bastante más a gusto que en donde estaba antes, en bachiller. En bachiller tiene, en eso. En eso tiene que estudiar cosas de teoría que no le gustan, tiene dificultades, es el último de clase, los últimos de la clase, se va quedando distanciado, no se ajusta al centro. Sin embargo, cuando entra en la formación profesional básica, se encuentra con un profesorado, se encuentra primero con materias que son muy prácticas, que son muy manuales. Tiene poca teoría para estudiar, son muy manuales. Segundo, se encuentra que todos los chavales están como él, que son chavales que han tenido dificultades en el centro. Antes era el conflictivo del centro de la clase y ahora es uno más. Segundo, tercero, tienen pocos alumnos por clase. Son pocos, no suele haber más de 15 o no debe de haber más de 15. Depende de las especialidades, con lo cual hay una atención mucho más directa. Y por otra cosa, tienen muchas asignaturas, muchas materias que son manuales, donde los dan profesores que son profesionales de esa materia. Y por lo tanto hay un trato como más de colegas, pero del que manda, de autoridad de esto. Oye, chaval, recoge la herramienta. Es decir, hay relativamente
O sea, hay un trato. Y, de hecho, por los datos que tenemos y que aparecen, hay algunas de las preguntas de satisfacción con los centros, el alumnado de formación profesional básica está mucho más contento con su centro que el resto del alumnado, que los de bachiller, que los de ESO, que los de FP básica. Hay un mayor ajuste, un mayor reconocimiento, un mayor ajuste. Se encuentran en otras situaciones. Y eso está contribuyendo, yo creo, que a contener un poco este tipo de conductas, que no solamente es el consumo de sustancias, sino también otro tipo de conductas disruptivas, que aparecen también, que van ligadas. Bueno, por situación familiar, es una cosa muy sencilla, muy básica. Hemos distinguido al alumnado en varias situaciones, pero más o menos la siguiente. Es más o menos una familia convencional con un padre y una madre. Cuando falta alguno de los progenitores, pues porque hay separación o hay un estado de viudedad. Y luego otros que son personas que normalmente viven o con otros familiares o incluso en residencias protegidas de servicios sociales. Como veis, en todos los casos el consumo es más elevado en las situaciones más difíciles. Esto no quiere decir que hay familias en las cuales hay una separación y la familia sigue realizando un buen trabajo con sus hijos, educativo, es decir, han llegado a acuerdos fundamentales en la pareja para hacer un buen trabajo educativo con los hijos y han priorizado a los hijos. En otros casos puede ser una familia que conviva junta, pero es un desastre, es decir, que no tiene por qué, pero en general, cuando hay dificultades familiares, es probablemente la variable que más afecta al consumo, y en este caso se ve que más afecta al consumo en todas las categorías. Y luego, por supuesto, las situaciones más duras o más difíciles, que son aquellos que ni siquiera pueden vivir en su casa o están viviendo en su casa. La segunda diapositiva, o lo que está en la parte de abajo, por comparación, es el tema de clase social, y las preguntas las preguntas que hicimos sobre clase social, para obtenerlas la deducimos de dos variables. Por un lado, el trabajo de los padres, qué trabajo tienen los padres, y por otro, los estudios de los padres. Claro, cuando preguntas a chavales de 18, igual de bachiller, de 17, 18 años, la respuesta puede ser bastante acertada. Sin embargo, con chavales de 12, 13, 14 años, pues es bastante difícil saber exactamente en qué trabajan. Entonces, por tanto, tiene un valor más aproximativo que real. Pero bueno, nos dan una indicación que en situaciones más de debilidad económica hay mayor consumo de cannabis. Eso es lo que nos viene a decir. Con respecto un poco a la evolución, de los consumos, hemos tomado estos 11 años, un poco más de 10 años, 11 años de la toma de esto, y se ha visto un poco una contención en el consumo, como veis ahí, y veis en la vida, y aquí serían, en 2006 sería la primera, la azul, el color mostaza. Los hombres no distinguimos tantos colores, pero las chicas igual distinguís, y ahí sabéis que eso es un color mostaza, ¿no? Y luego está el verde ese, que no sabemos, y entonces el verde ese es del año de esta investigación, de la presente. Entonces, hay un pequeño incremento en el año 2017, pero en el resto hay un descenso. Nosotros creemos que parte del consumo, no solamente del cannabis, sino también de otras sustancias, se ha visto bastante influenciado por la situación económica que se ha dado. Es decir, ha habido en los años, hasta el año 2008, 2000 tal, ha habido una situación económica muy boyante, ha habido dinero y entonces se ha gastado. Y se ha gastado pues en más cosas. Hemos visto coches más lujosos, la gente joven comprándose coches con altavoces muy potentes y con cosas de esas. Entonces había dinero. Y entonces también había dinero para consumir. Y después a partir de la crisis, eso creo que no se ha vivido con tanta alegría y, por tanto, ha frenado determinados consumos. Y eso es lo que estimamos que un poco que puede ser. El gran salto se produce precisamente entre 2006 y 2011. 2017 viene como veis, el salto muy grande está entre la azul y la mostaza. A partir de entonces, el descenso es muy pequeño. Es decir, que eso estaríamos como dentro de un nivel de cierta estabilidad con respecto al consumo. Y eso es lo que posiblemente haya podido pasar.
Y no solamente es en el caso del cannabis, sino también en otras sustancias. Una ya muy concreto también que ha tenido también bastante fama y eso pues ha sido la coca, y ha pasado una cosa parecida también con ese tipo de sustancias estimulantes. Con respecto al Estado español, la comparación con estudios, luego también Elena, que tiene más igual tiene más, no, he visto un poco en la ponencia, tienes más cosas de comparación con el Estado. Sí, pero no voy a hablar de los adolescentes. Vale, sí. Al principio las tenía así. Vale. Bueno, pues aquí tenemos un poco la comparación. También pasa una cosa. Nosotros, aquí en esta comparación, aunque aparecen consumos más elevados, sobre todo aparecen los consumos más elevados en lo que es probar, que es alguna vez en la vida, que es por lo menos haber consumido alguna vez en la vida. La diferencia es muy grande, son 10 puntos de diferencia con respecto al Estado. Pero, sin embargo, luego aclaro una cosa. Sin embargo, estos porcentajes van variando y se van reduciendo, y al final, en el último mes, las diferencias es relativamente pequeña, es decir, que sí que puede haber, digamos, es decir, que hay más gente que dice que ha probado, que ha consumido alguna vez, pero luego después el consumo más intenso, eso se reduce bastante, y por tanto estaríamos, digamos, un poco en los consumos, digamos, un poco problemáticos, es esto. Tenemos que darnos cuenta, de alguna forma, que el cannabis es una sustancia, lo mismo que el alcohol, que cumple una serie de funciones sociales bastante importantes. Sí, ya sé que esto parece todo malo. Bueno, no es que sea bueno, pero es que es así. Es decir, a una determinada edad, cuando se cumplen 14, 15, 16 años, los adolescentes y las adolescentes tienen la necesidad de separarse de los niños. Tienen que buscar su propio espacio vital y demostrar ante los demás que ya no son niños. Y entonces empiezan a hacer cosas de no niños. Entonces no quieren que sus padres les acompañen al colegio porque consideran que son mayores, no ven bien que sus madres les besen a la entrada del colegio porque eso les pone en ridículo. Las madres se preocupan muchísimo, mi hijo ya no me quiere, no le deja que... No deja que le beses a la puerta del colegio porque le estás arruinando la vida. Me van a llamar, eso es un crío, no sabes si le van a tratar como un crío, no. Entonces, uno de los elementos que tienen los chavales de acceso para demostrar que ya son mayores es beber. Y por tanto empiezan a beber a esas edades como demostración de que ya son mayores. Les sabe fatal, les sabe fatal, porque para beber y para que lo que hemos hecho, todos hemos pasado por un proceso de aprendizaje. Entonces, esas bebidas generalmente no saben bien, pero se termina bebiendo. ¿Por qué? Pues porque eso es muy importante. Demostrar ante los demás que yo ya no soy un crío, que ya no obedezco a mis padres, yo ya soy mayor, ya sé lo que me conviene. ¿Cómo lo demuestro? Con esas cosas. Y el cannabis supone también, en esa línea, un elemento importante porque es una droga bastante accesible, pero además supone también otra cosa, que es una cierta separación un poco con el mundo convencional, ¿no? El mundo de los padres es el tema de los potes y tal y no sé qué, y nosotros además hacemos otra cosa un poquito diferente. No somos unos carcas como los padres, hacemos otra cosa un poco diferente. Entonces tiene ese simbolismo. Y por tanto la mayoría de ellos van a consumir cannabis, van a consumir alcohol, y se van a emborrachar además los fines de semana con cierta frecuencia y tal, en unas determinadas edades. A partir de esas determinadas edades, cuando empiezan a asumir otros papeles sociales, otros roles sociales y empiezan a asumir otras responsabilidades, ese consumo va desapareciendo. Por tanto, estos consumos a veces en la vida y tal tienen una importancia relativa. Hay que pensar un poco que esos consumos en la mayoría de los casos tienden a desaparecer. El problema está cuando no desaparecen, cuando se instauran y se consume con frecuencia. Y entonces eso es lo que va a hacer que vayan a tener dificultades. Bueno, os voy a poner... Bueno, no, sí, 5 minutos, sí, de sobra. Os voy a poner otras 2 diapositivas porque hay mucha gente que piensa que el cannabis es una sustancia inocente. Bueno, pues el cannabis no es una sustancia inocente. Esto que veis aquí, estas líneas reflejan, la Comunidad Autónoma Vasca, como os he dicho antes, tiene se fue creando y asentando una serie de centros asistenciales consolidados y con buenos profesionales y bastante bien atendidos, y se recoge información todos los años
de las personas que demandan tratamiento en esos centros. Y se viene recogiendo también desde este año que más o menos he puesto aquí, que es el 2002, este de aquí, por el tipo de sustancias. Antes se empezó recogiendo solamente con el tema de la heroína. Después se fue ampliando a otras sustancias y más o menos yo creo que fue en el 2002 aproximadamente cuando se incorpora también el alcohol, y se recoge ahí. Todos los años las personas que demandan tratamiento. Se contabilizan solo las que demandan las nuevas personas. Si esas personas están en tratamiento, no se contabilizan. Por tanto, personas en tratamiento muy probablemente puede haber quizás podría haber pues 8.000 o personas aproximadamente de tratamiento, pero las nuevas que han demandado tratamiento en ese año son estas, que son, pues si veis las cifras no varían mucho, desde 2.500, va subiendo, bajando, va oscilando, 2.700, 2.500, 2.400, 2.560 en el último año, no hay grandes variaciones. Bueno, ¿qué? El cannabis es de las sustancias, ha habido, esa línea es la total, la de arriba del todo, esta es la total, eso que aparece ahí por 2.500. Esta línea roja... No, la línea roja es... La roja es alcohol, que también permanece constante, y son 1.000 y pico personas todos los años, alcohol. Son 1.000, entre 1.100, son esta, es decir, 900, luego otra vez 1.000, 1.200... Evidentemente es la sustancia que más se consume y es la sustancia que genera más problemas desde el punto de vista de las adicciones. Es la que más se consume y por extensión pues hay más personas con problemas de alcohol. La verde es la heroína. La heroína era la droga en el 2000, ya tenía 728 personas, empieza aquí, y es la que va cayendo hasta muy pocas personas. En la actualidad no llegan a 200 personas las que están tratadas por heroína. Siguen quedando heroinómanos, y hay heroinómanos nuevos también, lo que pasa es que no en la misma cantidad. Si vemos aquí se ha producido un cruce. Este año 2002-2003 se produce un cruce entre la heroína y la cocaína. La cocaína supera en demanda asistencial a la heroína. Y abajo del todo tenemos esta línea gris y esta otra que recoge los consumos de... Aquí, fijaros, la cocaína llega a ser la droga, casi llega a alcanzar el alcohol y se mantiene durante unos años. Pero luego a partir de esa época, de esos años empieza a descender, empieza a descender bastante. ¿Eso qué significa? Pues significa que probablemente esos consumos de cocaína ya han descendido bastante. Que es alegría, porque mucha gente se pensó que la cocaína no traía problemas, pero la cocaína pues también trae problemas y trae problemas serios. Son diferentes a los de la heroína, pero también trae bastantes problemas. Y esto es importante tener en cuenta sobre todo el cannabis, que es esta línea gris. El cannabis, que es los últimos números que veis cómo ha ido creciendo. En el año 2002 había 115 personas demandando tratamiento por cannabis. A finales de aquí en el año 2016 y 2017, aquí estamos cerca de las 500 personas, 470 en el 2015. Por tanto, sí que hay. Evidentemente, entre los consumidores, que son muchos, y los que demandan tratamiento, hay bastante distancia. Esa distancia no existen drogas como la cocaína o la heroína, que son drogas más minoritarias, pero tienen una proporción mayor de personas que demandan tratamiento. En esa la demanda de tratamiento, si haríamos un cálculo entre la demanda de tratamiento y el consumo, los niveles de consumo, estableceríamos unos ratios muy diferentes. Claro, la mayoría de nosotros consumimos alcohol alguna vez, algunos pues la mayoría, aunque hemos bebido de jóvenes más, pero en cuanto la vida te va ordenando, te empiezas a trabajar, tienes que ir a cumplir tus obligaciones de trabajo, de familia y tal, reduces muchísimo el consumo y al final lo dejas pues en los viernes con los amigos y alguna comida de vez en cuando, con los amigotes, punto, o amigotas. He sacado también de esta recogida de datos que hace la administración del sistema de información en toxicomanías, datos que son públicos, que los podéis encontrar también, veis un poco la proporción. Interesante. Una cosa muy interesante, bueno, esto con el alcohol, ¿no? El tema de las edades. La edad media de tratamiento por cannabis es 27 años.
y ha ido retrasándose, porque antes teníamos más jóvenes. Y la media de tratamiento por alcohol son 48,6 años. Aquí veis un poco las proporciones. El tema de las mujeres. Hay mucha más demanda de tratamiento en varones que en mujeres por el cannabis. Y en el de alcohol, aunque es un ratio de un 25% de mujeres y 3/4 partes, un 75% de varones, se ha ido reduciendo. La relación, el incremento del alcoholismo entre las mujeres va creciendo. Y además, yo tengo algún dato de alguna cosa que hemos hecho con Alcohólicos Anónimos, nos encontramos sobre todo con otro modelo diferente. Antes era un modelo de mujer, digamos, un poco que se había quedado, pues los hijos se le habían ido, el marido pues nunca había tenido buenas relaciones con ella y tal, y cosas de ese tipo, muy familiares, y aquí nos encontramos con mujeres profesionales. Un nuevo modelo, que beben todos los días, médicos, abogados, abogadas, tal, que hacen, ¿cómo se llama?, vida en común con sus compañeros de trabajo, con tal, y beben mucho. ¿Qué pasa? Que las mujeres además tienen menos capacidad para metabolizar el alcohol, con lo cual es más fácil que adquieran problemas antes. El tema de estudios, ¿por quién nos dirige al esto? Médicos y hospitales, en el cannabis un 36% y un 60% en esto. Y policía muy importante en el cannabis, la policía. Muy probablemente porque les pille fumando en la calle, les echen multa, y vayan a cambiar las sanciones. Bueno, esto es una cosa que hemos hecho, con la que venimos un poco trabajando. Por un factorial, una prueba informática, un factorial de componentes principales, un análisis factorial, nos va agrupando las respuestas. Y estas son las preguntas que hemos hecho sobre el consumo de sustancias, y nos salen 3 grupos. Nos sale un grupo, el primer grupo es el grupo de los consumidores de estimulantes. Cocaína, anfetaminas y éxtasis. Ahí seleccionamos una serie de preguntas, es el primer grupo. Otro segundo grupo, tenemos el consumo de alcohol y de cannabis. Metemos también, hay una pregunta relativa a la borrachera, y en lo que no se ve al final es el consumo de LSD, o sea, de alucinógenos y heroína, un tercer grupo. A la derecha hemos puesto, aquí se pueden crear 3 subescalas, que son muy fiables con respecto a esto. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues eso es un poco lo que os decía. El consumo de cannabis y de alcohol va relativamente muy junto, está muy relacionado, en el caso de adolescentes, está muy relacionado con ese sistema de crecimiento, de hacerse mayor y de tal, y de hacerse un poco gallito, de atreverse a hacerlo, de tal, y entonces está asociado con esas variables. Y luego estaríamos más en consumos de estimulantes, y ya mínimamente sería el consumo de heroína y eso. Pero esos consumos también dan una relación bastante importante con menos dificultades, por ejemplo, menos dificultades sociales. Son chavales igual a veces con una autoestima elevada, los que consumen drogas estimulantes, no tienen problemas de ajuste generalmente. Al revés, casi al revés, son personas con cierto prestigio. Entonces, bueno, pues un poco señalar esas cuatro ideas. Yo creo que el consumo de cannabis es relativamente importante, sobre todo en adolescentes. El consumo de cannabis tiene consecuencias sanitarias, es decir, hay personas que demandan esto, sobre todo consumos, que hay una parte del consumo, lo mismo que en el caso del alcohol, que no tiene mayor relevancia porque es muy ocasional, y por tanto no va a tener problemas, pero sí que hay un porcentaje relativamente importante de chavales que sí que consumen diariamente y tal, y que esos son chavales que muchas veces van a presentar dificultades. Y atención a las chicas con fracaso o con dificultades escolares, que están en una situación de una doble debilidad, y en ahí puede haber un mayor consumo de sustancias, y de hecho está muy claro con el cannabis.